Pues, hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, días, noches, donde quiera que nos escuches. Ya no sé cómo comenzar porque el video de la semana pasada fue muy divertido. Y bueno, así lo pusieron. Hasta mi gatita andaba por aquí, que no me di cuenta hasta que ya después lo vi, que andaba aquí metida. Pero, pero bueno, aquí estamos en este espacio de Jugando con Formas con Eduardo Durán. Hola, Eduardo. Hola Ivonne. Y, y bueno, ahora tenemos varios temas que queremos tocar. Como de costumbre, no sabemos cuánto nos lleven. A lo mejor sí tocamos todos, a lo mejor nada más uno, como en la vez pasada. No importa, el caso es que vayamos transmitiendo esta información y resolviendo algunas dudas de las personas que escuchan. Escribía una mujer, discúlpame que no haya anotado tu nombre, que nos oye en inglés, ¿no? O sea, no sabe español. Medio entiende, pero no lo sabe. Entonces le decía yo que los estoy poniendo en inglés también, por Con si, subtítulos, vale. con subtítulos en inglés, ¿no? La verdad es que todos los primeros sí los tenían, después hubo ahí como cuatro o cinco que ya se me olvidó ponérselos, a este último ya se los puse, a este también se los voy a poner y entonces, bueno, para que puedan compartirlos si saben de alguien que quiera en inglés. Muy bien. Y bueno, precisamente esta mujer preguntaba acerca, bueno, le interesó muchísimo el tema del autismo porque tiene relación con ella de alguna manera. No me dio mayores explicaciones, pero entonces eso le trae esta pregunta que no sé si tenga relación con el autismo como tal, pero preguntaba acerca del RH negativo. ¿Qué sabías tú acerca de este famoso RH negativo? Vale, es una pregunta ya. Ok. Porque la mayoría de la gente somos RH positivo, ¿no? Sí, La mayoría de los. sí. Entonces, bueno. Vale, pues lo que me han dicho a mí los seres de dimensiones superiores sobre el RH negativo. Bueno, primero explico un poquito lo que significa eso para los que no saben. Hay diferentes tipos de sangre, ¿no? Tenemos A positivo, A negativo, O positivo, O negativo, AB positivo, negativo. Entonces, ese positivo negativo es el RH. Entonces, tiene que ver con, saben que hay comida que es más alcalina, hay comida que es más ácida. Por ejemplo, los vegetales son más alcalinos. Hay otras cosas como el café, la cerveza, que son más ácidos. Entonces, eso tiene que ver con el pH. En- y bueno, tiene que ver con otros químicos, y tiene que ver con el hidrógeno. Y bueno, vamos a dejarlo en RH. Entonces, el RH es el, el positivo o negativo de la sangre, que es en algún momento en la humanidad solo existía los cuatro tipos de sangres, que es A, O, AB y el otro creo que es B. Si se me Ujú, pasa el otro, pues bueno, pero había solo positivo. Después ujú, existieron cuatro más que eran negativos. Entonces tenemos ujú, alrededor de ocho. Y esto, bueno, la ciencia va a decir, la ciencia moderna va a decir que va a tener sus teorías. Yo voy a decir lo que dicen los seres de dimensiones superiores y lo que dicen al respecto es que esta parte negativa, el RH negativo de estas cuatro tipos de sangre, esto fue hecho por unos seres de Sirio y esto fue hecho en la época de Atlantis. Y estamos hablando de hace muchísimo tiempo, no recuerdo exactamente la fecha, pero tiene que ser un poquito más de 15.000 años. Entonces, ¿qué pasó después de los problemas en Atlantis? Para los que no han leído los libros, mis libros, Atlantis pues fue una isla con, bueno, varias islas en el Océano Atlántico que tuvo unos problemas y se destruyó hace unos 12.000 años más o menos. Muchas de esas personas, pues claro que sobrevivieron, se fueron a Egipto, pero algunos de ellos también
estuvieron en España, específicamente en el norte de España. Entonces, em, exactamente esa región es la que se conoce ahora como el País Vasco, en el norte de España. En la actualidad, en la época moderna, si van al norte de España, pues España hablan español, pero bueno, español es castellano, que era de Castilla y León, que es la región central de España, por eso se llama Ujú. Castilla. En España no le llaman español, porque dentro de España hay varios idiomas. Está el catalán, que se habla en la región de Cataluña. Está el valenciano, que es muy similar al catalán, que es en la región de Valencia. Y bueno, en el norte de Portugal, está el gallego. Y todavía no entiendo por qué en Latinoamérica hacemos chistes de gallegos. Pero bueno, y tienen su propio idioma. Y a un ladito de Galicia está una región que se llama el País Vasco. Ahora, como sabemos, en España hablan diferentes idiomas, pero en Barcelona, en Cataluña, hablan catalán, que es muy similar al español o castellano. El valenciano es también muy similar, se entiende perfectamente. Si alguien solamente habla catalán o valenciano, me entiende justo ahora perfectamente. Incluso los que hablan gallego se entiende porque es muy similar al portugués. Pero en la región del País Vasco hablan un idioma totalmente diferente. No tienen una raíz conocida, no te parece a nada en, en absoluto. Es decir, no, de hecho no saben de dónde viene. Bueno, pues de acuerdo a los seres dimensiones superiores, este idioma viene de Atlantis y fue proporcionado por los sirios. Y no solo los sirios, porque también varios seres estuvieron involucrados. Entonces, de hecho, van a encontrar algunas similitudes entre el lenguaje del idioma, se llama euskera, el lenguaje que está en el País Vasco, en el norte de España. Ujú. Entonces, esta gente en esa región, en el País Vasco, en el norte de España, tiene la mayor concentración de RH negativo en el mundo. Es decir, muchísimo más de la mitad de las personas que tienen RH negativo están en esa región. Entonces, y viene de ahí. Es claro que se han esparcido por varios lados, pero hay personas alrededor del mundo que tienen RH negativo, pero originalmente se puede rastrear que salió de ahí. Y esto se debe a que esas personas tienen raíces de Atlantis. No solo ellos, también las personas que vivían, los nativos americanos, los Hopi, Mm. y hay varios. Bueno, en Mm. realidad ellos vienen del sur, eran mayas originalmente. Mm. Entonces, todas las culturas de Estados Unidos, las civilizaciones antiguas de Estados Unidos, que es principalmente los Hopi, los que están en esa región de Arizona, Utah, Nuevo México y Colorado, todos ellos vienen de la parte sur de Guatemala, de Tikal, que Tikal era una de los lugares principales, y ellos también tienen un idioma, por ejemplo, el idioma Hopi es muy similar, bueno, no es muy similar porque ya ha cambiado, pero tiene palabras que es, que son, se pueden encontrar, la etimología de cómo se distribuyen las palabras es muy similar al euskera, que es este idioma en el norte de España, y es porque también tiene raíces en Atlantis. Recordemos que los mayas escaparon de Atlantis y empezaron a moverse hacia arriba y llegaron hasta lo que es Estados Unidos. Bueno, llegaron más lejos, pero mucha concentración estuvo ahí. Entonces el RH negativo, después de contar toda esta historia, el RH negativo viene de Atlantis, se distribuyó principalmente en el norte de España y se esparció por el mundo. Y no sé si puedo dar más detalles, no sé si esto le responde a de dónde viene. Es posible que algunas personas tengan, tengan alguna conexión con Sirio, las personas que tienen RH negativo, pero no siempre. Han pasado muchas mutaciones, han pasado muchos cambios que hay de todo tipo. Tal vez en otro video, en este tal vez no, podemos enfocarnos en otra cosa en este video, pero hay muchos seres que tienen, como estuvimos diciendo en el video pasado, las semillas starseeds, semillas estelares. Semillas estelares. Ujú. Entonces hay seres que vienen a menudo, y es decir, supongamos que tú eres, porque como les digo, el alma no es, o espíritu, para mí alma y espíritu es lo mismo, ¿vale? Entonces,
el espíritu viene supongamos que viene de Sirio, entonces probablemente que los sirianos estén observándote. Y pasa muy a menudo que es asegurándose de que tú estés bien. Entonces, eso podría pasar con las personas que tienen RH negativo, podrían tener una relación con Sirio, pero no siempre, solo en muchos casos, pero no lo tomen como algo concreto. Ujú. No sé si esto responde, Ivonne. Y Sí, bueno, yo creo que sí. sí, vale. Como les decía, Ivonne, yo literalmente acabo de llegar. Yo trabajo en oficina en las mañanas, entonces literalmente llego de la oficina y antes yo trabajaba desde casa, pero ya tengo varias semanas que comencé a trabajar en la oficina, entonces llego directo aquí, empezar a grabar. Es prácticamente como llegar y, hola, ¿qué tal? Buenos días, o tardes, noches, donde quiera que nos ves. Entonces, lo que Así. pasa es que yo meditaba en las tardes, después del trabajo, justo después del trabajo, y ahora no me da tiempo, entonces lo que hago ahora es meditar en el trabajo. Es que yo puedo meditar en los aeropuertos me pongo a meditar. Entonces, ahora pues estoy meditando en el trabajo. Nadie lo sabe, entonces, bueno, nadie habla español, entonces no creo que nadie me esté viendo. Y, Ok, muy bien. Bueno, solo para cerrar el tema del RH, ¿no? Para los que no lo sepan, la abreviatura RH viene de unos monitos que se llaman Rhesus, ¿no? El nombre taxonómico de estos monitos es Rhesus, Rhesus. Y su origen se encuentra en 1937, cuando Karl Landsteiner ujú, junto con Alexander Solomon Wiener, descubrieron este antígeno que tiene los que tienen el RH, encuentran una proteína que rodea los glóbulos rojos. Hay una proteína en especial que es esta proteína de la que están hablando, que la descubrieron también en ese monito y por eso le llamaron mm, RH. Y ya después, cuando descubren el negativo, que fue tiempo después, se dieron cuenta que lo que pasa es que esa proteína alrededor del glóbulo rojo no existe en los que son RH negativo, sí, solo existe en los positivos, ¿no? Por eso se llama positivo, porque sí lo tienen, y negativo los que no lo tienen. Y eso los hace, pues, personas que pueden ser donantes universales, ujú, porque como no tienen esa proteína, eh, no no hace rechazan. daño, digamos, ¿no? Sí. O sea, no hay problema. Y lo que Eso, encuentro yo muy solo. interesante, y perdona, ¿quieres? Ajá. No, solo era eso. Sí, y lo encuentro muy interesante que es reciente, es decir, tiene alrededor de 100 años Ujú, que se descubrió, pero ha existido, bueno, de acuerdo a la ciencia, ha existido desde hace 6.000 años, pero de acuerdo a la serie de ujú, dimensiones superiores, ha existido alrededor de más de 12.000 años, seguro. Entonces, ujú, es muy interesante que justo ahora lo estamos encontrando. Y bueno, tal vez después lo encuentren, o bueno, sí saben, claro, solo que no lo dicen al público, pero recuerden que hay dos tipos de información, la que guardan para ellos y la que le proporcionan al público. Entonces, en la información que tienen, ellos saben que lo que importa, y no tanto el ADN, porque bueno, lo que dicen los seres de dimensiones superiores es que el ADN es, si comparamos el ADN de humano con una banana, pues van a encontrar muchas similitudes. Y si van a encontrar, por ejemplo, lo que pasa es de que cada vez que encuentran una especie que muchas veces encuentran cráneos alienígenas, lo que van a decir es que se encontraron ahí ADN humano, por lo tanto consideran que es un humano con deformidad. Pero ujú, claro, lo que dicen los seres de dimensiones superiores es que obviamente van a encontrar ADN humano porque los seres humanos compartimos gran parte del ADN, más del 90%, con otros seres extraterrestres. Hay algunas diferencias, por ejemplo, algunos que son anfibios, es decir, que son más tipo rana, piel y cuerpo. Sí, es un poquito menos, pero aún así es más del 50% de compatibilidad. Entonces, ujú, si encontramos una rana, vamos a encontrar que tenemos mucha compatibilidad con ellos. Y es por eso que siempre usan esto como una manera de decir.
no tiene, este cráneo que encontramos es solamente un humano deforme porque encontramos que tiene similitud entre cierto ADN. Aunque los seres de dimensiones superiores dicen que lo que importa no es tanto el ADN, sino la energía que corre a través de ello. Mm. Pero bueno, no sé si por aquí va el tema. Hoy Ivonne me dijo, vamos a hablar de lo que sea, sale una pregunta y hablamos de eso. Entonces, una disculpa, a veces no tenemos temas concretos y esto así lo disfrutamos Ivonne y yo y decidimos hacerlo así. Entonces, de todo un poco. Eh, no sé, es que no sé si decir algo porque no sé si va a abrir otra puerta que no estaba prevista, pero bueno, Sácalo. en fin, lo voy a decir. También recordar que los estudios que hay de ADN en el planeta son muy cortos porque no consideran el ADN real, ¿no? El etérico, el que no se ve, el que es mucho más grande. Y ahí sí podríamos notar diferencias más evidentes entre especies y eh, personas, ¿no? De diferentes razas extraterrestres. Pero con el conocimiento que se tiene hasta hoy de las dos hebras de ADN, y que como tú lo decías, ni siquiera es como esa hélice que te muestran, pues no, realmente no nos da mayor información, ¿no? Sí. Y algo que yo personalmente encuentro muy interesante es que el mismo método científico no permite que se descubra nada fuera, más allá. Tiene cierto límite porque los pasos para estudiar el método científico, para los que no saben qué es el método científico, es la manera en que comúnmente se hacen estudios científicos, que significa observar algo, hacerse preguntas, crear hipótesis. Hay una metodología y una parte de esta metodología es observar. Entonces, Ujú, cuando yo la vi la primera vez, dije, bueno, no la primera vez, ujú, porque la primera vez pues la vi hace muchos años, ¿no? En la escuela, pero en algún momento la vi y dije observar. Entonces, ahí mismo te están limitando a observar el mundo observable, es decir, lo que experimenta el humano. Pero ¿qué pasa con todas esas frecuencias que no están ahí? Porque las frecuencias están en todos lados. Yo les puedo sí. contar lo que las cosas. Yo trabajo en oficina, pero no tienen idea de lo que tengo que hacer para yo poder trabajar en una oficina. Ujú, Bueno, yo soy muy sensible al Wi-Fi y al Bluetooth. Por ejemplo, hay personas que usan esto con Bluetooth, yo tengo cable y yo no puedo usar Bluetooth con esto. Y yo al principio pensaba que esto pues que me afectaba solo a mí, pero después me di cuenta de que no, en realidad esto le afecta a todos, solo que yo soy más sensible. Entonces, ujú, o como me dicen mis guías, bueno, no, me dijeron algo muy raro, pero no, mejor no lo digo. Eh, pero sí, en mi trabajo, bueno, creo que nadie en mi trabajo habla español. Entonces, en mi trabajo agarré un escritorio que está muy alejado de todo y solamente hay dos personas cerca de mí y les dije, lo que pasa es que yo les conseguí cables para que conectaran sus computadores. Les dije, apaguen su Wi-Fi, no usen Bluetooth porque no lo necesitan. Si necesitan algo, yo se lo consigo y les traigo, no sé, comida de vez en cuando. Y ellos muy felices. Entonces, como no necesitan el Wi-Fi, tienen cable. Entonces, ujú, yo y me pongo a instalárselos y hago todo. Entonces ya estoy en un rinconcito sin, sin Wi-Fi ni sin ujú, Bluetooth. Y así ya puedo trabajar. ujú, Entonces sí tengo que hacer cosas raras para, para seguir ese trabajo, que me gusta, claro, ¿no? Y, y bueno, también me da la oportunidad de, de poder, porque bueno, es que saben cómo soy, saben que soy diferente. Entonces de repente sí como que es que en el trabajo no le puedo llamar meditación, no puedo hablar no puedo hablar de los seres de dimensiones superiores, uso palabras diferentes, digo, para, no, digo, bueno, no sé cómo decirlo en español, como stress management, administración del Administración estrés. del estrés, ¿no? Entonces les hablo y les digo, no, es que tengo una buena administración del estrés que he creado a lo largo de experiencias. Entonces,
les cambio el idioma, les hablo en su lenguaje y me entienden. Y pues ya después vengo aquí con Ivonne y le digo que pues no me pongo a meditar. Bueno, es que de hecho yo me pongo a meditar en el trabajo, eh, pero así medio escondidas, donde nadie me ve. Hay Mm, empresas que tienen lugares para meditar, pero donde trabajo mm, yo pues no, no hay, ujú. pero estoy metiendo la idea de hacerlo. Pero bueno, Hacerlo. Ivonne, no estamos saliendo del tema. Regrésame y ni sabemos qué Sí, tema es el día de hoy. ok. Entonces, bueno, pasando a otra pregunta que me hicieron, si podrías explicar o contarnos un poco de cuál es tu concepto del alma y la diferencia con el espíritu, si es que la hay, ¿no? Y qué onda, todo lo que tú sepas del alma, ¿no? Cómo se gestiona, dónde vive, cómo funciona, no sé, todo lo que nos puedas decir acerca del alma. Ok, sí, creo que es una muy buena pregunta porque hay diferentes maneras de verlo y les voy a decir cómo lo ven otras personas y después les voy a decir cómo lo veo yo para aclarar. En los libros aclaré esto, pero lo voy a aclarar un poquito más ahora. Em, Hay personas que usan estas dos palabras, espíritu y alma, como dos cosas diferentes, ¿vale? Y es totalmente válido, son definiciones, cada quien usa lo que quiere, como se le antoja. En mi caso, yo no, a mí me gusta hablar de manera sencilla, entonces normalmente trato de no complicar las cosas. Entonces, cuando yo trato de dividir como que alma es una cosa y espíritu es otra, se me figura que es muy complicado, entonces digo, no, es lo mismo. Y es como la palabra formas. No, en realidad no existe, pero fue creada por mí para tener que explicarlo, porque si yo digo jugar con tus imágenes mentales que tienes en tu cabeza en todo momento, mucha gente puede decir, ah, ya sé de qué me hablas, pero en realidad es un poquito más profundo, entonces a ponerle la palabra forma le da una definición diferente que normalmente mucha gente no tiene, por lo tanto los obliga a enfocarse más en el tema. Ujú, Entonces, ese es el lenguaje es simplemente definiciones. El lenguaje es una manera colectiva de entender ciertas cosas, en este caso palabras. Y bueno, usando la palabra espíritu y alma, muchas personas, incluso personas que están muy metidas en el ambiente espiritual, usan esto como dos cosas diferentes. Y está bien, son sus términos. Yo no uso esos términos, pero bueno, les voy a decir un poquito más de cómo ven ellos estos términos. Lo que yo he visto es que espíritu, muchas personas lo usan para decir que espíritu es a lo que yo normalmente me refiero a esa conciencia, al espíritu dentro de una persona individual, que no es, es decir, a veces les digo que somos la lucecita esa que está dentro del cuerpo, esa es una manera de visualizarlo, pero eso es como lo ven algunas personas como espíritu, es decir, le llaman espíritu a esa cosa que está dentro usando el cuerpo para experimentar esta realidad. Y esas mismas personas normalmente usan la palabra alma para referirse a una conciencia colectiva. En este caso, espíritu es para a una experiencia individual de cada persona y alma es como lo colectivo, es decir, algunas personas se pueden referir a conciencia colectiva, el universo, Dios, no sé cómo, hay muchísimas palabras para esto. Entonces, normalmente se refieren a esto. En mi caso, para hacerlo más sencillo y no tratar de confundirnos, yo lo que hice en los libros y lo que normalmente uso es para mí la palabra espíritu y la palabra alma son lo mismo, que en este caso lo que expliqué en lo de espíritu, que es esta ujú, parte individual que cada uno experimenta. Ahora, pero al final son definiciones. Entonces, y a la que otras personas se refieren a alma, que se refiere a la conciencia colectiva, yo normalmente le llamo universo. No uso la palabra Dios a menudo para no darle una connotación religiosa, ya que como estamos comunicando esta información, algunas personas pueden darle una connotación negativa por ser algo religioso, porque algunas personas tienen cierto rechazo a lo religioso, incluyéndome a mí. Yo en algún momento tuve mucho rechazo a cualquier cosa religiosa. Ahora no lo tengo, por eso puedo decir cosas que puedan tener una connotación religiosa, como la palabra Dios, la palabra ángel. Antes yo rechazaba todo esto,
Y un día me di cuenta de esto y dije, soy solo yo, no tengo que hacerlo. Pero aún así muchas personas tienen esta connotación religiosa y por lo tanto rechazada de, de estos temas. Entonces, a mí no me gusta usar mucho la palabra espíritu ni alma, a pesar de que para mí significa lo mismo y cada quien lo puede usar como quiera, las definiciones que quieran. Incluso los seres de dimensiones superiores no les gustan ninguna de estas dos palabras, ellos inventan una palabra. No recuerdo las palabras, pero ellos dicen, no recuerdo, lo siento, pero y se inventan algo como caracol. Entonces dicen, pues este caracol puede observar la realidad, entonces ya no usan ni espíritu ni alma, me cambian la palabra por completo para no darle ninguna connotación o para no asociarlo con ninguna definición ya antigua que hayamos tenido. Y funciona, porque al final de todo estas son definiciones que nosotros mismos le damos y le damos consciente o inconscientemente, le ponemos ahí un sentimiento. Y, Ujú. y bueno, en el caso de espíritu, yo lo veo como, al final de cuentas, es lo mismo, porque esto que entendemos como espíritu individual es una ilusión nada más, porque en realidad todos somos la conciencia colectiva. Entonces, al Ujú. final ni siquiera importa, porque alma y espíritu es lo mismo. Entonces, eso es solo, es como una parte de nosotros. Es como si, bueno, esto me lo contaron una vez, que es como si un día el universo, imagínense que el universo está ahí solo, sin compañía, sin nada, y dijo, y está experimentando cómo hacer cosas, cómo hacer algo, cómo hacer cosas Ujú. nuevas, diferentes. Y él sabe mucho, entonces él sabe cómo crear esto, sabe cómo crear aquello. Y un día se preguntó, ¿qué tal si hay maneras diferentes de crear algo? Pero nunca lo he intentado porque yo siempre he creado las cosas de esta manera. Entonces lo que hace es, se divide en muchísimas personas y decida que todos tengan experiencias, cualquier tipo de experiencias, que todos sean libres de experimentar lo que se les antoje, porque tal vez de esa manera, aunque parezca malo, que no Ujú. existe, no existe esta maldad, es una definición independiente, es tal vez hay una manera diferente de crear las cosas. Entonces somos como un experimento del universo que se dividió en muchas partes, pensando que nosotros, por ejemplo, yo veo a Ivonne y tal vez voy a pensar, ah, ella es otra persona, pero en realidad Ujú. somos el mismo universo que se dividió en varias secciones para experimentar cosas como hombre, como mujer, como adulto, como niño, como un ser de otra dimensión, como de esta dimensión, como planta, como animal, para Ujú. poder ver si es posible crear cosas o experimentar cosas de maneras diferentes. Entonces, para facilitar las cosas, el universo dijo, no voy a experimentar uno por uno, mejor me divido en muchos, experimento de todo y así aprendo. Ujú. Entonces, literalmente cuando decimos que todo lo que aprendemos se va a la conciencia colectiva, es porque eso somos un experimento donde creemos que somos individuos, pero en realidad somos el mismo universo, el universo en sí. Em, bueno, ¿en qué tema estábamos? El alma. Ah, vale, Estamos explicando el alma. vale. Pues para algunas personas el alma es el universo, para otros es la parte individual, pero para mí, a mí me gusta personalmente usar alma y espíritu, las dos palabras, como la experiencia personal. Ya para referirme a la colectiva, pues uso la palabra colectiva o uso la palabra universo, a veces uso la palabra Dios, ya depende con quién esté hablando. Ujú. Si, si estoy hablando con mis compañeros de trabajo, les digo toda la materia oscura que se encuentra en el universo. Ujú. A veces lo entienden, a veces no. A veces son muy religiosos, entonces ya les uso la palabra Dios. Y para la parte individual me gusta mucho usar la palabra conciencia, ya que esa palabra es como más científica y, Ujú. y me gusta cómo suena. Ujú. Em, bueno, es que una vez estaba hablando con una amiga que no habla español ni inglés, habla solo eslovaco y, y no conoce casi ninguna palabra en inglés ni en español, pero sí conoce la palabra consciousness o conciencia. Y Ujú. dice que le gusta mucho, por eso se la aprendió, pero es la única palabra que se sabe. Entonces, me gustó Ujú. eso. Wow, interesante.
Sí, creo que es un tema que puede causar confusión, ¿no? Yo, en mi experiencia personal, que yo vengo de una tradición católica fuerte, ¿no? Estudié en una escuela católica, aprendí todo sobre Dios, ¿no? Y el espíritu se usaba solo cuando se mencionaba a este personaje que es el Espíritu Santo, ¿no? Entonces, cuando empiezo mi camino eh, hacia, hacia algo diferente, y empiezo a encontrar estas palabras, espíritu y alma, para mí fue muy confuso, ¿no? Y entonces en mis primeras lecturas, en mis primeros estudios, yo estaba confundida y además como que eh, yo soy muy estructurada mentalmente, entonces yo necesitaba una estructura que me dijeran, pero ¿qué es exactamente una y otra? Y a lo largo de la vida me he dado cuenta que, como tú dices, hay quien lo usa indistintamente, hay quien lo usa muy, no diferente, porque en realidad es lo mismo, pero le da algunas connotaciones. Para mí, lo que me ha ido quedando claro en general es que el espíritu es como esa parte más grande, eso que llamamos Dios o universo o energía universal o todo eso, la conciencia, ¿no? Y alma, en muchos libros que he leído, hace más referencia a la experiencia individual de ese espíritu, ¿no? Esa sería como un poco la diferencia que yo pude encontrar a lo largo de muchos años de estar tratando de ubicar en alguna forma, ¿no? Jugando con las formas. Sí, Esa exacto. fue la que me acomodó, me gustó y es básicamente la que hoy por hoy este, uso, pero sí es muy interesante cómo los términos, ¿no? Del lenguaje pueden generar cuestiones emocionales, ¿no? Por ejemplo, el curso de milagros, que es un texto que no tiene religión, ¿no? Es un texto más espiritual. eh, Se habla acerca del Espíritu Santo, ¿no? Se habla de Jesucristo, de María, del Espíritu Santo, pero en realidad, como el mismo texto lo dice, es una manera de que las personas cristianas, o todos los que tienen este bagaje cultural cristiano, no, no se sientan como fuera de lugar, ¿no? Y entonces menciona estos términos que son tan conocidos para nosotros. Pero me ha tocado mujeres que realmente no han tenido una educación en donde hayan eh, entendido bien el Espíritu Santo, que cuando leen el libro y leen Espíritu Santo es así como, "Oh, ¿qué es eso? ¿No? No Ujú. entiendo, ¿qué cosa es eso?" Y es como, no, no, tranquila, tranquila, no pasa nada, es parte de lo mismo, ¿no? Es, pues es un juego de palabras, ¿no? Y en realidad es lo mismo. eh, y bueno, pues sí, esa es la parte que yo pudiera aportar acerca de mis descubrimientos acerca del alma y el espíritu. Sí. Y bueno, así como dije que hay personas que usan la palabra espíritu para la experiencia ya individual y personas que usan la palabra alma para la conciencia colectiva, hay personas que usan al revés. Entonces, hay de todo. Por eso siempre cuando hay algo que puede crear confusión, mejor aclaro primero y luego uso esa palabra o uso otra palabra totalmente diferente. Otra cosa, en los libros, lo que pasa es que en los libros trato de usar palabras que comúnmente se usan para que las personas lo puedan investigar por su propia cuenta. El problema es que se investiga, se puede confundir. Por ejemplo,
en la cuestión de alienígenas, toda la gente que está metida en las cosas ovni, pero también en la parte, la gente que está metida en cosas espirituales, y está esto de la nueva era, gente. Nueva era es como un movimiento de gente que cree en ciertas cosas específicas. Entonces, algo que tienen en común es que creen en extraterrestres y incluso les llaman, tienen nombres para estos extraterrestres, sirios, pleiadianos. Entonces está la palabra también Anunnaki, que esa palabra fue muy complicada para mí porque hay, incluso se usan en Sumeria, en las civilizaciones antiguas. Entonces la ciencia habla de eso, habla de la palabra Anunnaki. Los historiadores hablan de la palabra Anunnaki, le dan una connotación diferente. La gente que está investigando los fenómenos ovnis usan la palabra Anunnaki, pero le dan una connotación diferente. Entonces yo vi la misma palabra como con 10 significados diferentes o refiriéndose a personas diferentes. Es por eso que yo en mis libros decidí no usar esa palabra Anunnaki, porque si alguien dice, ah, los Anunnaki voy a investigar, y se van a investigar, van a encontrar, los voy a confundir más. Entonces yo empecé a usar la palabra Elohim para referirme a unos seres, empecé a usar la palabra gigantes o sumerios para así evitar em, confusiones por una palabra que se le da diferentes significados. Esto es algo que los seres de dimensiones superiores, bueno, depende de los niveles, ¿no? Porque hay varios niveles. Hay niveles, bueno, está Atela que no tiene un cuerpo, están otros seres que sí tienen un cuerpo, y hay unos que están aquí, otros que están en otros lados. Depende de muchos seres. Hay seres más avanzados, menos avanzados. Hay pleiadianos en la cuarta, quinta y en no sé en cuál. Entonces, hay muchísimos. Entonces, los que sí tienen cuerpo, los que se comunican a través del lenguaje, lo que hacen también es, usan el lenguaje, pero el lenguaje va cargado con un mensaje telepático, es como los dos, es como usan una palabra, como, no sé, dicen la palabra piedra, y la otra persona entiende la palabra piedra, pero al mismo tiempo enviaron como un mensajito telepático con eso, que les da más detalles sobre lo que en Mm, realidad quisieron decir. Entonces, ese tipo de comunicación para ellos es muy conveniente, ya que evita más malentendidos, ya que si yo digo la palabra piedra, pero alguien por alguna razón odia las piedras, pues le va a dar una connotación negativa y me va a echar la culpa a mí y va a decir que soy de lo peor porque yo le hice eso. Entonces, esto lleva a malentendidos fácilmente. Entonces, lo que yo veo es que la mayoría de las cosas que existen son malentendidos en la comunicación por las diferentes connotaciones que le da a cada persona, porque normalmente pensamos, la mayoría de la gente piensa que existe una sola realidad y que entre todos tenemos que estar viendo lo mismo, definirlo de la misma manera, si no, algo está mal con nosotros, cuando en realidad, por ejemplo, los seres de dimensiones superiores, ellos dicen que claramente ellos están totalmente conscientes de que cualquier cosa que experimentan es válido solo para ellos. Están totalmente conscientes de que con quien estén hablando, ellos tienen una experiencia totalmente diferente y toman en cuenta esta experiencia. Es por eso cuando hablan con nosotros, no nos están diciendo tienes que ver la realidad o las cosas a mi manera. Es como yo veo las cosas así, lo comparto contigo, pero al mismo tiempo estoy consciente de que tú tienes una manera diferente de ver las cosas. Entonces eso crea mucho respeto, mucha empatía. Aunque la palabra empatía es otra palabra que tiene muchas connotaciones. En- la palabra empatía normalmente se entiende como tenemos que sentir lo mismo que la otra persona siente. Y eso desde mi punto de vista personal es como una cárcel, una prisión, porque imagínate si ujú. estás con una persona que se siente mal, tú te tienes que sentir mal, pues no vas a poder ayudar a alguien. Si tú sintiéndote mal no vas a poder ayudar a alguien, entonces sí, pero culturalmente esto es aceptado como algo normal, como tiene que ser. Es decir, la manera, y bueno, yo le cambié esa connotación, esa manera de ver las cosas en mí mismo y muchas otras personas lo han hecho, es de que la palabra empatía no la veo como y los seres de dimensiones superiores piensan lo mismo, bueno, al menos con los que yo he hablado, porque hay muchísimos, que, que no necesariamente, que es
no tienes que sentir lo que otra persona siente. Si tú lo haces, pues ya es tu problema. Empatía sería más bien entender, escuchar y entender a la otra persona, pero no necesariamente sentirte como esa persona, sino pues estaríamos condicionados a lo que sienta cada persona alrededor de nosotros. Entonces eso, imagínate si hay mucha gente que pues no vive de manera consciente de sus propias emociones, entonces vas a tomar todas las emociones que estén a tu alrededor de cualquier persona y eso pues ahí no estás teniendo el control de tu vida, está totalmente dependiendo de alguien externo. Pero bueno, el sistema en el que vivimos está creado así para hacernos creer así. Es por eso es importante pensar por nosotros, pensar diferente y no tener miedo a lo que van a pensar los demás, porque eso es otra trampa enorme. Nunca, nunca te atreves a decir nada por el miedo de que vayan a pensar los demás y te quedas en ese círculo vicioso del cual nunca sales simplemente por ese temor de, de no querer salir y ser socialmente aceptado. Y eso es algo que yo aprendí. Preferí no ser socialmente aceptado, lo cual en algunos casos pasa, pero al mismo tiempo se acercaron personas a mí. Ivonne, tu video está haciendo cosas raras otra vez. En el video pasado pasó lo mismo. Sí, ¿qué pasó? ¿Qué es eso? No, no, y de hecho quité el micrófono porque hay aquí afuera de mi casa un tipito tocando la flauta o no sé, de esos que se oye muchísimo. Sí, Y de repente hizo cosas extrañas. Bueno, ya es la segunda vez sí, 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 ya sé, hay algo ahí. que está Pero pasando. bueno, Vale. Bueno, hemos hablado ya dos temas. Bueno, ajá, no así sé si es. este tema está relacionado con el alma y espíritu, más bien está relacionado con la manera en que entendemos las cosas, pero bueno, está relacionado con las palabras, espíritu y alma. Y Y bueno, claramente la idea de jugar con forma. sí, eso es Totalmente. literalmente jugar con las historias que nos creamos basados en los significados que le damos a cada cosa, porque ni siquiera Exacto. están ahí, es solamente una historia. Ujú. Y, pero bueno, eso es un tema enorme que vamos hablando poco a poco. Así es. Y bueno, parece que sí nos va a dar tiempo de hablar del tercer tema que teníamos en el tintero, que es si nos pudieras empezar a dar algunas técnicas preparatorias para la meditación, ¿no? Porque Vale, desde la vez pasada decíamos que vamos a hacer un video de meditación, ¿no? Y bueno, tú tienes una meditación que es favorita tuya y mía también, que podemos plantearla, pero esto en este momento sería más bien un preámbulo para todos aquellos que nunca han meditado, que no saben cómo carambas hacerlo, porque hay mucha idea de decir, es que la meditación es vaciar tu mente, ¿no? O mm, estar sentado en un cojín en modo yogi con las piernas cruzadas no, y las manos así. En fin, hay muchas ideas acerca de la meditación. Cada vez está más en el común, que qué bueno, que ya todo mundo hable acerca de la meditación, pero entonces darnos como cosas muy puntuales que podamos ir haciendo para ir pudiendo sostener nuestra atención sin desviarnos. vale, sí, creo que es bueno aclarar esto porque yo voy a dar mi punto de vista desde mi experiencia personal. Yo tengo muchos años meditando, estoy tratando de recordar cuántos exactamente, pero alrededor de 8 años meditando todos los días, sin excepción. Bueno, a veces que sí, por los viajes que no puedo, pero yo aún así medito en aviones, aeropuertos, pero esto es porque ya tengo experiencia. Entonces,
esto no se va a hacer la primera vez probablemente. Es decir, ya no me afecta nada, no me distrae nada, ni los sonidos, ni nada. Incluso justo ahora podría hacerlo, solo que si lo hago, me va a tomar un poco de tiempo regresarme. Entonces, hay que entender que hay conceptos de lo que significa meditación y yo lo voy a decir abiertamente y es hasta cierto punto un tipo de crítica a muchas personas y sus pensamientos, pero bueno, alguien tiene que decirlo y voy a ser yo. Entonces, hay estos conceptos de que para meditar tienes que hacer ciertas mudras. Mudras significan posiciones de manos. Y sí, Mm, de acuerdo a las seis dimensiones superiores, las mudras funcionan, pero no todas. Entonces hay gente que está haciendo cosas que no están así, realmente genera energía. Para las personas que conocen de Tai Chi, de Qigong, son técnicas de movimientos de manos que yo he practicado y realmente hacen cosas increíbles, funcionan. Y, y lo mismo en meditación, hay movimientos específicos que a mí los seres de dimensiones superiores me han dicho, intenta hacer esto, ahora sí, y si no lo estás haciendo mal, hazlo otra vez. Y entonces sí lo he hecho con movimientos específicos y veo que funcionan. Ahora, también hay gente que no sabe lo que está haciendo, simplemente leyó un libro o escuchó algo y lo repiten y tal vez no sienten nada, entonces por lo tanto entiendo que no pueden sentir si está pasando algo o no, pero eso crea un poquito de fanatismo, el cual si una persona le dice a otra, haz esto y no se cuestiona el por qué, y esto se pasa a otra persona y a otra persona, eventualmente se genera una idea de que así tienen que ser las cosas sin preguntarse el por qué. Entonces, lo que quiero decir con esto es de que se crea una idea de que meditar significa sentarte en una posición específica y tienes que poner las manos así o no sé de qué otra manera. Es mm, probablemente una manera de meditar, pero hay muchísimas maneras de meditar, sentado, acostado. No hay una meditación perfecta para nadie, somos diferentes, entonces cada quien medita como mejor se le acomode, a su estilo de vida, a sus necesidades y lo que quiera lograr, ya que meditación no es solamente vaciar la mente, no es solamente relajarse. Se pueden hacer muchísimas cosas. Te puedes ir viajes astrales, puedes canalizar. Hay muchísimas cosas. Entonces, esto ni en un video podríamos hablar de todo lo que se puede hacer con meditación. Ahora, para mí, en palabras sencillas, ¿qué es meditar? Es simplemente estar consciente de dónde tienes la atención. Así de sencillo. Por ejemplo, hemos hablado de que en el pasado, en otros videos, de que nuestra atención está en un lugar al mismo, siempre, en un lugar y lo podemos visualizar como una lucecita. Si estamos mirando, por ejemplo, estamos en la calle y vemos un auto que va pasando, nuestra atención o nuestra lucecita está ahí. Y después en el siguiente auto, bueno, nuestra lucecita se va al siguiente auto. Lo que quiero decir con esto es que nuestra atención está en un lugar siempre enfocándose ya sea en lo que nos dice una persona, en lo que está en esta otra persona en la calle, y a pesar de que parece que podemos estar en dos lugares al mismo tiempo, no es así, es solo que nuestra atención se mueve de un lugar hacia otro muy rápido que nos da la sensación de estar en dos lugares al mismo tiempo. Entonces, lo que significa para mí meditar es simplemente estar consciente de dónde está, de dónde tenemos esa atención. En, claro que si tenemos nuestros ojos abiertos, pues tenemos muchos estímulos. Es decir, si alguien nos está viendo, probablemente nos está viendo en este momento y están viendo mi mano que la tengo levantada porque su atención se fue para allá, ¿vale? Y de mm, repente Ivonne levanta su mano y se fue la atención para allá. Entonces aquí ya se fue la atención de un lugar hacia otro. Entonces, y al estar consciente de que estamos teniendo la atención ahí en el momento que lo estamos teniendo, es un tipo de meditación. No quiero decir que eso es meditación porque hay muchísimos. Ahora, ¿qué pasa si no tenemos esos estímulos? Si simplemente cerramos los ojos para evitar estímulos visuales y también nos tapamos los oídos o estamos en un lugar sin ruido para no tener estímulos auditivos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Nos enfocamos más en nuestros propios pensamientos porque es lo único que hay en ese momento. Entonces, eso es meditar, estar consciente de dónde tenemos nuestros pensamientos, que es posible hacerlo en todo momento, incluso aunque no estemos meditando. Eso es parte de lo que yo llamo vivir consciente, pero para empezar,
lo primero es hacerlo sin estímulos visuales y auditivos o con música relajante para que no distraiga a las personas que apenas están comenzando. Podemos verlo como un músculo que tenemos que entrenar. Si tú vas al gimnasio y empiezas a levantar pesas, tus músculos no van a crecer en un día, va a tomar un tiempo. Entonces, esto es como, pero en lugar, este músculo no es algo físico, es algo interno que tienes que observar. Cuando estás haciendo ejercicio y estás haciendo pesas o corriendo, lo que sea, a veces sientes el dolor y tu atención se va al músculo y dices, lo puedo sentir, porque está ahí tu atención y sabes que algo está pasando con eso. Entonces, con la meditación es algo interno, tienes que observarlo, no tienes que pensar, aquí es lo contrario. Puedes pensar, pero estando consciente de lo que estás pensando. O puedes dejar de pensar y en caso de que algo venga, estar consciente de eso. Ahora no significa que cuando meditas y dejas de pensar y vacías tu mente, no significa que de repente aparezca un pensamiento de lo que te pasó hoy en el trabajo o lo que te dijeron el otro día. Si pasa, la idea es regresar. Supongamos que estás aquí en el vacío. Esta es tu atención y no hay nada. Y de repente llega un pensamiento y te quedas con ese pensamiento de algo, lo que te dijo un amigo. Oh, qué interesante. Dice, no, 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 quiero estar solo. Y llega otro pensamiento. Dice, oh, sí, lo que me pasó el otro día estuvo muy gracioso. Pero te toma varios segundos o minutos darte cuenta de que tu atención ya se fue a otro lado, porque no te vas a dar cuenta en el momento, porque tu atención está ocupada con esa cosa. Entonces de repente dices, "Hmm, ¿qué está pasando? Estoy aquí, yo estaba haciendo otra cosa. Oh, sí, estaba en nada. Entonces necesita práctica. Ahora llega un momento, no, hay que tener paciencia. Esto no es, esto no es de un día para otro, no es de una semana. Como en el gimnasio, empieza a ver los resultados en varios meses. Ahora, si hay personas que han meditado por años y no han llegado muy lejos, es probable porque algo están haciendo mal o simplemente están cerrando sus ojos y no están enfocados en sus pensamientos y le llaman meditación. Por eso le digo, es muy importante, desde mi punto de vista, no enfocarse en imágenes, enfocarse en trabajo real. ¿Qué quiero decir con esto? No confundir que meditación significa imágenes bonitas de gente bonita haciendo cosas bonitas. Es posible que haya gente que hace cosas increíbles. En mi experiencia personal, yo he visto que la mayoría de la gente, hay excepciones, pero la mayoría de la gente que se enfoca en la imagen es simplemente buenos actores o actrices. Eso no los va a llevar muy lejos. Si están buscando buenas imágenes para Facebook, Instagram, sí, adelante. Si están buscando un trabajo real, yo creo que no. He visto muy pocas personas y conozco muchas personas que hacen esto. He conocido pocas personas que realmente hacen un trabajo en serio. Y hablo de personas incluso famosas que hacen esto, tienen buena imagen. Se enfocan más en imagen que en trabajo serio. Entonces, a mí personalmente me importa más el trabajo serio. Ahora hay que tomar en cuenta que es probable, es posible que no te guste algo de una persona y es normal. Es posible que me estés viendo ahora y no te guste algo de mí. Es normal, no te va a gustar nada. Por ejemplo, yo tengo gente de la que yo aprendí. Hay cosas que no me gustan de ellos, pero tomo lo que sí me gusta y lo guardo para mí. Lo demás no le pongo tanta atención porque es algo en lo que probablemente no es para mí de esa persona. Entonces, por eso siempre les decimos, Ivonne y yo, tomen lo que les sirve de nosotros, de estos videos y aplíquenlo para ustedes y lo que no, hagan a un lado. Entonces, es posible que no les gustemos a todos. No somos monedita de oro, como dicen en México, pero tomen lo que puedan. Ahora, regresando al tema de meditación, no, yo personalmente les diría, si quieren trabajar seriamente, no necesitan ni hablar de que están meditando, al menos que sea realmente necesario, pero, por ejemplo, mucha gente no sabe que yo medito porque no me importa decirle a nadie. Bueno, a mí me gusta meditar solo. Si algunos de ustedes prefieren hacerlo en grupo, ya es otra cosa. Em, no quiero decir que hacerlo grupo, hacerlo solo es mejor. Las dos cosas son válidas. Cada quien tiene sus preferencias.
Y llega un momento donde tu atención, tú estás tan consciente de tu atención que te cambia la vida y la manera de ver las cosas. Yo personalmente pienso que es una de las mejores cosas que me pudo haber pasado y no solo por la tranquilidad que he obtenido, por el trabajo, como les digo, yo trabajo en oficina y he mejorado en muchísimas cosas, aprendo cosas mucho más rápido, puedo ver cuando la otra persona no está bien y, y esas personas pueden ver algo en ti que no lo pueden ver, no pueden nombrarlo, pero saben que algo en ti, que tienes como esa buena administración de emociones. Es decir, no te enojas tan fácilmente. Es muy común pensar en la idea de no tengo tiempo para meditar. Vale, entiendo que se refieren con eso, pero los beneficios de la meditación, es decir, en mi trabajo, y lo digo de experiencia personal, a veces algo tengo que hacer algo antes de las 3 de la tarde y tengo una junta a las 2 y solamente tengo desde antes de las 2 para hacer todo eso. Y estoy un poco estresado. Realmente no me estreso, pero vamos a suponer que estoy estresado. Con ese, con esa, con ese estilo, esa manera de ser en ese momento, con esas cargas, emociones, probablemente no llegue muy lejos. Ahora, ¿qué tal si me pongo a meditar por 30 minutos o una hora? Después eso me reactiva lo suficiente para poner tanta atención que lo termino incluso antes. Entonces, el- lo que quiero decir con esto es, meditar no es una pérdida de tiempo, es como tomarse un café que te va a intensificar todo, solo que es un café para el espíritu o el alma, como lo quieran ver. Entonces, literalmente es así como yo lo veo. Ahora, esto tal vez no les va a pasar la primera vez, pero sí les va a pasar después de un tiempo. Yo cuando empecé meditando, a mí no me pasaba nada, nada. Por meses, no, incluso por años, no me pasaba nada. Pero los seres de dimensiones superiores me decían, sigue meditando, sigue meditando. Hasta que un día dije, bueno, pues sí, lo voy a hacer. Y ya, no me importa. No, nunca va a pasar nada. Y eso era perfecto, porque entre más expectativas tenía, menos pasaba algo. Cuando llegó un momento, yo dije, pues sí, lo voy a hacer todos los días. ¿Y qué? Pues no va a pasar nada nunca y ya está. Justo cuando me cambió esa mentalidad, empezaron a pasar cosas, porque pues hay que dejar de tener expectativas. Entonces, a mí me tomó varios meses, hasta más de un año para empezar a ver cambios. Tal vez hubo cambios antes, solo que no los vi, pero sí empezaron a pasar cosas. Y, y yo he medito todos los días. Hay excepciones que días que sí se me pasa y no puedo, pero la mayoría sí tomo mi espacio, mi tiempo para meditar. Y ahora estoy en un nivel y no es un nivel avanzado en el que estoy, hay gente que medita mucho mejor que yo, pero lo que sí quiero decir es simplemente estar consciente de dónde tengo mi atención, me ayuda a poder recordar cosas que necesito recordar, olvidar cosas que necesito olvidar y retener ciertos temas me da un poco de seguridad en mí mismo y muchas otras cosas benéficas que probablemente las relacionamos con cosas espirituales, pero no nos damos cuenta de que eso tiene consecuencias en la vida cotidiana, cosas positivas, las relaciones con otras personas, con tu familia, con amistades, en el trabajo. Yo he visto un cambio enorme en mi trabajo, de cómo era antes y cómo es hoy por la manera en que veo las cosas. Entonces, puedo darles detalles, pero bueno, no nos queda mucho tiempo y no quiero tomar todo ese tiempo para esto, para mis historias por ahora, pero en lo que sí quiero ser muy claro por experiencia personal es que meditación no es una pérdida de tiempo, no es algo que te vaya a quitar tiempo. Bueno, si quieres verlo así, pues claro que sí, pero es como un café eh, por las mañanas, por las tardes. Incluso he llegado a un momento donde ya no puedo meditar 2 horas antes de dormir porque ya no puedo dormir. Y lo digo en serio, que si tengo que dormir a las 10 por alguna razón,
A las 7 es el máximo que puedo meditar, si no, ya no duermo. Literalmente no duermo, o muy poco. Mm. Entonces, sí me levanta, sí me despierta mucho. Ahora, yo nunca me enfermo. Si en algún momento siento así un poquito de debilidad, me voy a meditar y se me quita. Entonces, imagínate todo el dinero y el tiempo que te ahorras en simplemente no necesitar una medicina porque te has estado preparando toda tu vida para no llegar a ese punto. Entonces, no sé cómo lo quieran ver, pero pónganse a calcular cuántos días han estado enfermos, cuenten ese tiempo, cuenten el dinero que se han gastado en medicinas, en viajes al doctor o lo que sea, más los beneficios de salud y compárenlo con el tiempo que perderían en meditación. Entonces, para mí es simplemente tomar ese tiempo que se gasta en estar enfermo, distribuyéndolo en meditaciones, pero los beneficios son mucho más grandes. Es decir, no es solamente evitar enfermarse, son muchísimos beneficios. Y de acuerdo a los seres de dimensiones superiores, es algo que es muy necesario. Hay personas que dicen que ellos no necesitan meditar y hasta cierto punto es verdad, pero meditar siempre es recomendable. Aunque se haga mal, aunque se intente mal, no importa. Como les digo, yo ni siquiera sabía que era eso. Yo simplemente empecé y ahora hay muchas meditaciones en internet. Pueden intentar con una, después con otra. Ivonne y yo llegamos a, creo que ni siquiera sé lo que hace Ivonne y ella no sabe lo que hago yo, pero un día estábamos hablando y le dije que he probado muchas cosas, de muchos tipos de meditaciones y hubo una que me gustó mucho porque me funcionó muy bien y es la misma que usa Ivonne. Entonces probablemente en el próximo video podemos hablar de esta meditación específica y, y yo uso, simplemente tienes que visualizar cosas en tu cabeza y te llega a un punto donde pasan cosas increíbles, nada más. Y es gratis, piensen en esto, ¿cuánto te gastas en entretenimiento y en otras cosas? Y esto te mejora todo y te cambia todo, es gratis. Es como, no tienes que ir a ningún lado, no tienes que ir, simplemente te acuestas y ya está. Por cierto, mucha gente piensa que hacer meditación acostado es algo no avanzado, pero no es así. A mí me gusta meditar acostado, a veces sentado, pero los seres de dimensiones superiores, bueno, muchos meditan acostados y algunos de ellos pues viven en meditación constante, entonces para ellos no cuenta. Pero los que son los seres menos avanzados, por así decirlo, ellos, bueno, ellos han dicho abiertamente que les gusta meditar acostados y ellos meditan todos los días, 3 veces al día, eso es lo que dijeron. Y, y bueno, claro que pues nosotros tal vez no hemos encontrado la manera de cómo distribuir ese tiempo, pero es posible, todo es posible. Y bueno, tenemos tiempo. ¿O quieres aclarar? ¿Quieres decir algo? Em, bueno, que hay muchas maneras de empezar a ser consciente de esto que se llama meditación, ¿no? No tienes que empezar a meditar ya, ahorita, en este instante, ¿no? Puedes ir haciendo pequeñas cositas para darte cuenta que en realidad meditamos mucho, pero sin conciencia, porque muchas veces estamos tan metidos en una cosa, tan atentos en algo externo, que eso es meditar. Y lo que pasa es que no, digamos que no tiene un resultado tan benéfico para ti porque estás meditando en el afuera, con algo con un estímulo que te viene de afuera y que te están poniendo de afuera y que no es tuyo, ¿no? O sea, no es para tu conveniencia, digámoslo así, pero lo estás haciendo, ¿no? Y hay muchas maneras de hacerlo. También existe lo que se llama la meditación activa, que es maravillosa, ¿no? Por ejemplo, lavar los trastes es un tiempo tan precioso para meditar porque, o por lo menos para mí ha sido, porque es hipnótico, ¿no? El agua cayendo sobre el plato. Si te das la oportunidad de hacerlo como con toda la conciencia y toda la atención puesta
en eso que estás haciendo, es maravilloso, ¿no? Entonces, poder ir em, metiéndolo primero como la forma meditación, irla metiendo en tu lenguaje, en tu vida diaria, irte dando cuenta que sí se puede, ¿no? Que lo haces continuamente, pero que le pongas conciencia y poco a poco vas a poder ir llegando a estados meditativos. Hay una palabra que me gusta mucho, que es la contemplación, ¿no? A estados de contemplación que eh, pues es eso, ¿no? Es quedarte contemplando algo. Un bebé, por ejemplo. Contemplar un bebé es un estado meditativo maravilloso porque te conecta. Contemplar el movimiento de su pancita que sube y baja con la respiración es increíble, ¿no? O tocar una mascota. Cuando tu perro esté ahí acostado dormido, ¿no? Pon tu mano en su corazón y siente los latidos de su corazón. Quédate ahí contemplando a tu mascota, ¿no? También es así. O cualquier cosa de la naturaleza, ¿no? Aquí un árbol que está moviendo sus hojas con el viento, ¿no? Me puedo quedar ahí y empiezas a entrar a estos estados, ¿no? Y les voy a contar una historia rápida de algo que al principio cuando yo apenas estaba empezando a meditar, yo estaba con Acela, que es un ser de Sirio, un ser de una dimensión superior, y Acela me decía, yo le preguntaba por tips, consejos para meditar, Ujú. y había un gato en la habitación, entonces me dice, pues, sé un poquito más como el gato, y yo volteé a ver al gato, y yo decía, el gato, y el gato así como que me vale todo. Y, y le digo, pero el gato no hace nada. Dice, exacto. Pero porque si te das cuenta, un gato se sienta, cierra los ojos y se va. Literalmente se van. Y, yo le decía, pero es que a los gatos no les importa nada. Dicen, exacto. Entonces, porque a un gato no le importa lo que los otros gatos piensan de él. Y yo, pues sí. Entonces dice, ay, por cierto, me dicen que los gatos sí entienden a los humanos, los entienden muy bien, solo no les importa lo que dicen. Incluso los seres de dimensiones superiores a veces también los ignoran a ellos. Es decir, entonces ellos hacen literalmente lo que se les antoja. Bueno, cada gato será diferente, claro, pero si me decían, míralo, el día de hoy este gato va a ser tu maestro. Y yo mirando al gato, y yo, pues, a ver, gato, ¿cómo me vas a enseñar? Y me tomó un tiempo verlo, pero sí lo empecé a ver como, hasta parece broma, pero pónganse a ver un gato y vean que un gato está sentado, cierra los ojos y se fue. Y de repente regresa, pero sí, meditan muy, muy bien. Ujú. Y bueno, hay unos seres son gatos, pero pues, claro que grandes, que miden 3 metros. Y ellos son muy buenos meditando. Y bueno, algún día hablaré de ellos, pero eh, ellos, yo creo son los seres que más nos han protegido hasta ahora. Ujú. Y no son muy conocidos, por cierto. Pero ellos están literalmente observando cada cosa que pasa. Y bueno, y bueno, otro tema, Ujú. ¿nos vamos o continuamos o qué hacemos? No, ya estamos en tiempo, ya estamos, pues ya terminando este video del día de hoy. Y, y pues invitarlos a que nos den like, que compartan, que pongan comentarios, lo mismo que decimos todo el tiempo, para que esto llegue a más personas y se beneficien de esta información. Y también decirles que recuerden que estamos aquí en Restaurando al Ser, este espacio etérico físico en donde te acompañamos para pasar del miedo de la mente hacia el amor incondicional del corazón,
con técnicas y herramientas de muchos tipos diferentes, incluyendo la meditación. Tenemos un centro físico acá en Ciudad de México, en el sur, que se llama Maramat, y estamos muy contentos porque acabamos de cumplir 4 años de estar funcionando a pesar de la pandemia. Seguimos y bueno, estamos teniendo actividades el próximo sábado, no este que viene, que es este sábado que viene va a ser 17. El siguiente sábado, que creo que es 24 o 25, va a haber em, pues se le llama Sound Healing, que es un concierto con cuencos tibetanos y de cuarzo. em, que es la terapia con sonido, ¿no? La sanación a través del sonido. Y con el gong. Es una mujer amiga mía, Beatriz, que lo hace muy bien, ya ha dado varios ahí en Maramat, y lo combina con un poco de Qigong y meditación. Súper lindo, súper bonito. Se siente, es que el cuerpo experimenta durísimo el sonido de estos cuencos y del gong. Así que es muy recomendable. Ojalá puedas venir. Es en la mañana. Ya estaré mandando el flyer con la información. Síguenos en nuestras redes de Restaurando al Ser. Estamos en muchos lugares. Y, y bueno, pues eso. Estamos siempre buscando cuestiones que te puedan apoyar en tu camino. Vale, muy Algo bien. más. Algo Nada, más, Edo. nada, apoyen a Ivonne y ese proyecto de Restaurando al Ser, que bueno, ya yo soy parte de ello también. Estos videos son parte de ellos. Que no solo es Maramat, este lugar en la Ciudad de México, es todo lo que incluya donde Ivonne meta sus manos, ahí está poniendo de todo y lo hace de corazón. Entonces, por eso yo estoy aquí. Si Ivonne no fuera Ivonne, yo no estaría aquí. Entonces, por eso les digo, si me quieren apoyar, apoyen también a Ivonne. Y, y si están en la Ciudad de México, pues vayan, escríbanle. Aquí en estos videos van a aparecer todos los contactos y en alguno de ellos encuentran a Ivonne y se ponen en contacto con ella. Y si no está en la Ciudad de México, de igual manera comuníquense con ella, tal vez con alguna cooperación, algunos proyectos, ideas, videos como yo y de todo un poco. La idea es crecer juntos. Ujú. Así es, efectivamente. La idea es crecer juntos. Y pues más nada. Muchas gracias por escucharnos, por estar presentes, eh, y nos vemos la próxima semana. Gracias.